El amanecer se abre sobre los suburbios de Colorado. Los primeros rayos caen sobre una escuela primaria rodeada de pinos. Los niños ríen los columpios, chirrían las campanas, anuncian el recreo. Todo parece normal, hasta que alguien ve algo extraño en el barro justo detrás del patio. Huellas grandes, frescas, profundas. Una madre se agacha, las compara con su mano. ¿Qué animal puede dejar eso?, pregunta. Nadie responde. En cuestión de minutos, los murmullos se convierten en pánico. Algunos padres revisan sus teléfonos, buscan imágenes, comparan. Son de lobo, dice uno seguro. Bajó del bosque anoche. El rumor crece. El miedo también. Las redes sociales del pueblo arden con titulares improvisados. Lobo. Cerca de la escuela, la señorita Harper, maestra de ciencias naturales, observa en silencio. Tiene 27 años y una calma poco común. Mientras otros ven peligro, ella ve una historia que merece entenderse. Se arrodilla frente a las huellas, las mide con los ojos. No ve señales de ataque, solo pasos que van y vienen, como si el animal hubiera olfateado basura, no personas. Esa tarde, la escuela organiza una reunión urgente. Los padres exigen cercas, más altas cámaras de seguridad, patrullas nocturnas. Harper escucha sin interrumpir. Una madre grita: «No quiero que mis hijos vuelvan a jugar afuera». Otro padre asegura que escuchó un aullido durante la noche. El miedo se instala como una sombra larga. Al salir del edificio, Harper levanta la vista hacia las montañas. La nieve cubre las cumbres. El bosque se extiende silencioso. Recuerda sus clases sobre ecología. Los lobos vuelven a Colorado después de décadas de ausencia. Tal vez piensa, este no sea un ataque, sino una señal de que la naturaleza está intentando regresar. Esa noche, cuando todos duermen, Harper regresa a la escuela con una linterna y una pequeña cámara de movimiento. La coloca detrás de los contenedores de basura, justo donde aparecieron las huellas. Si realmente hay un lobo, murmura: «Quiero conocer la verdad». El viento sopla entre los pinos, un farol parpadea. Cierra la reja y se marcha. La madrugada cae sobre el patio vacío. El aire es frío, la luna ilumina las porterías y los columpios inmóviles. Entonces, una sombra se desliza entre los arbustos. Dos ojos brillan bajo la luz azul. El lobo se aproxima despacio, olfatea los contenedores, mueve las orejas, atento a cada sonido. No gruñe, no rompe nada. Solo busca restos de comida. Durante unos segundos, levanta la cabeza y mira hacia la cámara, directo al lente, como si supiera que alguien lo observa. Luego se aleja, desapareciendo en la oscuridad. A la mañana siguiente, Harper revisa las grabaciones. La imagen es clara: un lobo gris delgado, cansado, hurgando con cuidado entre la basura. No hay agresión, no hay peligro, solo hambre. La maestra se queda en silencio con una mezcla de asombro y compasión. No es un monstruo, susurra. Es un visitante que intenta sobrevivir. Esa noche, en su diario, escribe una sola línea: «El miedo nace de lo que no entendemos. Mañana empezaré a buscar respuestas». Durante los días siguientes, el rumor del lobo se convierte en el tema principal del pueblo. En los pasillos de la escuela, los niños hablan con una mezcla de emoción y miedo. «Mi papá dice que los lobos atacan a la gente», dice uno. «Mi abuela dice que son malos como en los cuentos», responde otra. La señorita Harper los escucha y sonríe con ternura. Sabe que el miedo comienza con las historias que nos cuentan, pero también puede desaparecer con las historias que aprendemos a entender. Harper nació en ese mismo valle, en una casa al borde del bosque. Su padre, guardabosques, le enseñó a seguir rastros, a leer las huellas como si fueran palabras. Desde pequeña, aprendió que los lobos no eran demonios, sino guardianes del equilibrio. Ahora de adulta, enseña ciencias naturales, intentando que sus alumnos vean la naturaleza no como un enemigo, sino como parte de su propio hogar. El entorno en el que vive combina lo mejor y lo peor de ambos mundos, la frontera entre la ciudad y el bosque. A un lado, casas nuevas, autos brillantes y calles limpias. Al otro, pinos interminables, ciervos que cruzan de madrugada y el eco lejano de un aullido que pocos reconocen. En invierno, cuando escasean las presas, los lobos bajan hacia las zonas habitadas en busca de comida fácil. No lo hacen por agresión, sino por instinto. Una tarde, mientras revisa los papeles en su aula, Harper recibe una visita del director. «Los padres están preocupados», dice él con voz grave. «Quieren que cerremos el área trasera del patio hasta que se resuelva lo del lobo».
Harper asiente, pero en su mente algo no encaja. Resolverlo como piensa, expulsando al animal o entendiendo por qué está aquí. Esa noche vuelve a revisar la grabación. Observa cada movimiento del lobo, la forma en que olfatea, cómo se detiene al oír el ruido de un tren, cómo parece cansado, casi viejo. Esta solo murmura, sin manada, sin territorio, solo buscando sobrevivir entre humanos que lo temen. Decide entonces hacer algo más. Al día siguiente, en clase, lleva a sus alumnos una serie de fotos y mapas de los lobos de Colorado. Explica cómo fueron cazados casi hasta la extinción, cómo apenas unas decenas regresaron al estado hace pocos años. Los lobos no cazan niños, dice con una sonrisa tranquila. Cazan ciervos y evitan a las personas siempre que pueden. Un niño levanta la mano. Entonces, ¿por qué vino hasta aquí? Harper responde despacio. Porque a veces nosotros ocupamos su hogar sin darnos cuenta. Cuando los bosques se hacen pequeños, los animales buscan espacio donde puedan respirar. Mientras habla, nota que los alumnos la miran fascinados, no asustados. Es la primera vez que ve curiosidad en lugar de miedo. Esa chispa la impulsa a seguir. Al salir de la escuela, se detiene junto a la cerca donde aún se ven las huellas secas. El viento arrastra hojas y polvo. En el horizonte, las montañas parecen vigilar en silencio. Harper aprieta su bufanda, mira hacia el bosque y susurra: «Si vuelves esta noche, prometo entenderte antes de juzgarte». El sol cae detrás de los pinos. Las luces de las casas se encienden una a una. Dentro de la escuela vacía, la cámara que Harper colocó vuelve a encenderse. Un parpadeo rojo. Espera paciente mientras la maestra camina hacia su casa, sin saber que esa misma noche el lobo regresará y con él el comienzo de una verdad que nadie esperaba. La noche cae sobre el pequeño pueblo y un silencio espeso cubre los patios, las calles y los pinos que rodean la escuela. La cámara de movimiento parpadea su luz roja, apenas visible entre las sombras. A la 1:13 TMM, algo cruza el marco, una silueta grande gris de movimientos sigilosos. Es el mismo lobo. Camina despacio, el hocico pegado al suelo, olfateando el aire. Da vueltas alrededor de los contenedores de basura. No hay rastro de agresividad, se mueve con cautela como si temiera el ruido del metal o a la luz. Con las patas delanteras, intenta abrir una tapa, la deja caer sin éxito. Luego, se sienta unos segundos mirando hacia la escuela vacía antes de desaparecer entre los árboles. A la mañana siguiente, la señorita Harper observa las grabaciones con el corazón acelerado. Rebobina, pausa, amplía la imagen. Allí está, un lobo solitario delgado, con el pelaje salpicado de barro y nieve. Se nota cansado, pero no peligroso. No vino a cazar, murmura. Vino a buscar lo que nosotros dejamos. Decide no contar nada todavía, no quiere alimentar el miedo de los padres. En cambio, envía discretamente las imágenes a un conocido suyo, un biólogo del Colorado Parks and Wildlife. Horas más tarde, recibe su respuesta. Parece un macho dispersante. Probablemente se separó de su manada y busca territorio. Si no encuentra comida, seguirá su camino. Esa noche Harper escribe en su cuaderno: no siempre los que llegan son amenazas. A veces solo son sobrevivientes que cruzan la frontera invisible entre nuestro mundo y el suyo. Pero las cosas no tardan en complicarse. Al tercer día, un grupo de padres descubre que Harper había colocado cámaras sin permiso. Algunos la acusan de encubrir al animal. Y si hubiera atacado a un niño, grita uno: no podemos esperar a que algo pase. Otro exige que llamen a control de fauna para capturarlo. Harper intenta explicar que los lobos evitan el contacto humano, pero sus palabras se pierden entre la indignación. Esa noche, se queda sola en el aula mirando por la ventana hacia los árboles. En el fondo, sabe que el lobo volverá. Lo siente, y vuelve. La cámara lo capta otra vez, aunque esta vez no viene solo. En el video, un pequeño maullido rompe el silencio. Entre los contenedores, un gatito atascado llora desesperado, atrapado entre las tapas de metal. El lobo se aproxima con cuidado. Olfatea. El ruido empuja la tapa con el hocico. La tapa cae con un golpe seco. El gatito escapa corriendo hacia la oscuridad. El lobo lo sigue unos pasos y se detiene. Solo observa cómo desaparece entre los arbustos. Harper se queda inmóvil frente a la pantalla. Repite la escena una y otra vez intentando procesar lo que ve. Salvó al gato, susurra incrédula. El mismo animal al que todos llaman monstruo liberó una vida más pequeña que la suya. A la mañana siguiente,
Lleva el video a la dirección de la escuela. Los maestros y el director lo observan en silencio. Nadie habla durante varios segundos. Luego el director suspira: tal vez no todo lo que nos asusta merece ser perseguido. Esa frase se queda grabada en Harper como una semilla. Por primera vez, alguien más lo entiende, pero sabe que el verdadero cambio no vendrá de los adultos, vendrá de los niños. Esa misma semana, empieza a planear una nueva lección para su clase, no sobre matemáticas ni historia, una lección sobre respeto, sobre el lobo, sobre la verdad que la cámara mostró cuando nadie miraba. Cuando cae la noche, otra vez, la cámara sigue encendida, pero el lobo no regresa. Solo se escucha el eco de un aullido lejano, profundo, casi agradecido, perdiéndose entre los árboles del valle. La semana siguiente comenzó con un aire de sospecha que parecía empañar cada conversación en los pasillos. Aún así, Harper decidió avanzar. Sin ruido, pidió al conserje que asegurara las tapas de los contenedores con pestillos a prueba de mapaches y colocó un cartel sencillo: cierra, por favor. La basura alimenta el miedo, un gesto pequeño que nadie discutió, porque parecía mera limpieza. En el aula, convirtió la curiosidad de los niños en brújula, trajo un mapa del corredor ecológico, marcó con hilos rojos los caminos por los que los animales cruzan de los bosques a los suburbios, explicó qué es un macho dispersante, cómo busca territorio, por qué un lobo exhausto preferiría una bolsa de comida desechada que arriesgarse con lo impredecible de los humanos. Ellos escucharon con el cuerpo entero, codos en las mesas, ojos abiertos, respiración contenida, cuando la maestra reprodujo unos segundos de aullidos, lejanos y graves. Nadie se rió, nadie gritó. Había respeto del tipo que se aprende con la piel. Por las noches, Harper mantuvo el hábito de revisar los videos. Descubrió patrones sutiles. El lobo llegaba entre la 1:0 y las 3:0. Siempre aparecía contra el viento, como si olfateara desde la esquina donde el patio hace una L con las canchas. Nunca corría, nunca probaba acercarse al edificio, y ante cualquier ruido, un camión tardío, el traqueteo de la vía férrea se encogía y retrocedía. Llamó a su contacto en Colorado Parks and Wildlife y preguntó por señales de estrés. Le respondieron que el miedo es un idioma que los lobos hablan con todo el cuerpo: orejas hacia atrás, cola baja, hombros tensos. Al mirar de nuevo, la grabación confirmó cada gesto. No era dominio, era cautela. No era amenaza, era cansancio. Entretanto, los padres seguían divididos. Algunos insistían en que la escuela necesitaba un cerco eléctrico. Otros recordaban la noche del gatito y preguntaban si no habría una manera más equilibrada de proceder. El director cuidadoso le pidió a Harper que preparara una presentación interna con datos verificables, cifras de ataques en el estado, protocolos de avistamiento, recomendaciones de manejo de residuos. Ella construyó una diapositiva con 3 frases en letras grandes: no alimentar, no acercarse, no dejar basura. Debajo, sin dramáticos adornos, incluyó las rutas telefónicas para reportes y una lista de prácticas de convivencia. Cuando terminó, la sala de profesores quedó en un silencio raro, parecido a ese momento en que los instrumentos afinan, pero todavía no empieza la música. Sin embargo, no todo era teoría. El mundo insistía en hablar en su idioma. Una madrugada de jueves, un frente frío azotó el valle con ráfagas que hacían vibrar las ventanas. Los contenedores, pese a los pestillos, golpeteaban su propio ritmo metálico. La cámara captó al lobo llegar encorvado, como quien sabe que el viento puede traicionarlo. Se acercó a la esquina, olfateó el aire y de pronto un trueno a destiempo quebró el cielo. El lobo dio un salto hacia atrás, resbaló en el barro, quedó con la pata delantera hundida. Harper contuvo la respiración frente a la pantalla. El animal forcejeó con la elegancia áspera de quien ha salido de peores, liberó la extremidad con un tirón rápido y quedó inmóvil escuchando. Cualquier otro hubiera huido sin mirar atrás. Él, en cambio, se sentó un momento como si tomara notas del ruido del mundo y se escurrió entre los pinos con la dignidad de lo salvaje. Harper avanzó el video fotograma y a fotograma hasta que la sombra se perdió. Sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio por la pata libre, vergüenza por la parte de ella, que por un latido deseó que el lobo no volviera solo para calmar a los adultos. Cerró el portátil, apoyó la frente en el dorso de la mano y escribió en su cuaderno
La coexistencia también exige convivir con nuestra propia contradicción. Al día siguiente, llevó a clase un ejercicio que llamó los 3 silencios. Primero, el silencio del bosque apagó las luces, les pidió a los niños que imaginaran cómo suena la nieve al caer sobre ramas viejas. Segundo, el silencio del miedo, les pidió que recordaran la última vez que un ruido los asustó en la noche y cómo su corazón ruidoso los hizo escuchar peor. Tercero, el silencio de entender, les puso el video del lobo retrocediendo ante el trueno y les pidió que nombraran no lo que sentían ellos, sino lo que probablemente sentía el animal. Frío, dijo uno. Hambre, dijo otra. Estaba cansado, agregó una voz muy pequeña en la última fila. Esa chispa de empatía hizo más por la seguridad de la escuela que cualquier cerca nueva. Las noticias rara vez conceden treguas. La semana trajo su cuota de titulares. Una estación de radio local debatió si el video del gatito podía humanizar en exceso a un depredador. Un blog vecinal sugirió trazar un mapa de zonas de riesgo alrededor de la escuela. Un columnista escribió sobre la necesidad de no romantizar a los lobos. Harper leyó todo, respondió a nada. Sabía que una historia pública se defiende mejor con hechos privados. Tapas bien cerradas, rutas de reporte claras, niños que saben cómo comportarse. Si ven un animal, no correr, no gritar, entrar en grupo, avisar a un adulto. En un mundo que premia lo inmediato, eligió el camino lento de la paciencia. Una tarde, el director la llamó con discreción. Vendrán 2 agentes de vida silvestre a evaluar el perímetro. Quieren hablar contigo. Llegaron con botas embarradas y miradas que ya habían visto demasiado. Revisaron la altura de las cercas, la posición de los contenedores, la iluminación, los accesos traseros. Uno de ellos, de barba gris, preguntó si había rastro de comida derramada. Harper señaló el punto exacto donde el lobo solía entrar, ahora limpio. El agente asintió, aprobando con un gesto sin sonrisa. Si no hay recompensa, se irá, dijo. Añadió que el comportamiento en los videos no mostraba habituación peligrosa. Si se asusta con los ruidos, todavía mantiene distancia. Eso es bueno. Cuando se fueron, Harper se permitió un exhalar largo que llevaba días conteniendo. No era un veredicto final, pero sí un lazo tendido sobre el abismo del pánico. Esa noche, en su casa, abrió un libro de rastreo que había heredado de su padre. Tocó las páginas como si fueran corteza. Había dibujos de huellas, medidas, patrones de paso, notas al margen escritas con una letra que ya no podía cambiar. No sigas a quien vive, Delir se leía una anotación antigua. Acompáñalo con tu no interferencia. Cerró el libro con cuidado casi religioso y encendió el portátil. No había nuevas imágenes. Por primera vez en días, la ausencia fue un alivio. Pero el mundo, ese alumno indisciplinado, decidió probarla. Un viernes al caer la tarde, un camión de reparto dejó mal encajada una tapa. Harper lo vio desde el pasillo y apuró el paso, pero una madre la detuvo para hablar de tareas atrasadas. Mientras asentía y ofrecía soluciones, su mirada insistía en la puerta trasera. Cuando por fin se liberó la luz, ya era violeta y el viento cortaba. Empujó la tapa, aseguró el broche, recogió un trozo de bolsa que asomaba y la tiró adentro. Entonces oyó algo parecido a un susurro de hojas. No era miedo, lo que sintió era conciencia, estaba en la frontera. Dio 2 pasos atrás, otro por si acaso, y se marchó sin teatralidad. En el retrovisor del auto, la escuela parecía más grande con la noche. A medianoche la cámara captó movimiento. El lobo reapareció, olfateó el contenedor, comprobó los pestillos, giró la cabeza hacia el campo de juego como quien recuerda una música. No hubo forcejeo. Dio una vuelta amplia, la clase de círculo que dibuja quien respeta una línea invisible, y se alejó hacia la arboleda. Harper, que miraba en tiempo casi real, no supo si sentir orgullo por la seguridad bien implementada o tristeza por ser también quien frustraba el hambre de un cuerpo vivo. Esto también es cuidado, se dijo, para él y para nosotros. Con el amanecer, llegó el rumor de que la prensa quería entrevistar a la maestra del lobo. Harper declinó. Prefirió llevar al salón una caja de cartón llena de libros y materiales, guías de campo, fotografías de manadas en invierno, diagramas de cadenas tróficas. Pidió a los niños que elaboraran afiches con 3 mensajes para sus familias. Ellos eligieron colores sobrios y letras grandes. Cierra la basura. No corras ni grites. Llama a las autoridades. Al final de la clase,
dos pequeños se acercaron con un dibujo del lobo y el gatito, una línea delgada, separándolos del contenedor. «Es la distancia segura», dijeron con solemnidad. Harper sintió que una lección había arraigado en el lugar correcto. Esa tarde, antes de irse, caminó sola hasta la cerca trasera. Había marcas nuevas en el barro, pero no eran del lobo mapaches, quizá un zorro. En el aire un olor limpio a resina, las montañas azules a la distancia parecían guardar un secreto que ella empezaba a entender. Colocó la mano sobre el metal, frío, y sin saber por qué, susurró un gracias que no estaba dirigido a nadie y a algo al mismo tiempo. La prueba arriesgada y humilde de no intervenir más allá de lo necesario había tejido un vínculo que no dependía de tocar, ni de nombrar, ni de quedarse. Era un vínculo de respeto. Harper comprendió que el lobo no era suyo para salvar, era suyo para no complicar. Su tarea no consistía en traerlo a la luz de los pasillos, sino en enseñar a los niños a vivir con la posibilidad de su sombra. Y aunque no lo dijo en voz alta, supo que estaba lista para el siguiente capítulo, exponer la verdad. Frente a quienes todavía veían monstruos, mostrar el video sin adjetivos, entregar a la comunidad la herramienta que a ella la había salvado del atajo de la opinión, mirar con más tiempo. Esa noche, antes de cerrar el portátil, un aullido remoto llegó por la ventana entreabierta. No venía del patio. Venía del norte del lado donde el bosque vuelve a ser bosque sin excusas. Sonó como un hilo de aire templado que alguien sopla sobre el cuello de una botella. Largo, afinado, sin urgencia. Harper no lo interpretó como despedida ni como llamado. Lo tomó como lo que era la confirmación de un límite respetado. Apagó la luz. Dejó el cuaderno sobre la mesa con la última frase a medio escribir. Nos necesitamos mejor, y se permitió dormir por fin con la sensación de que a veces el cuidado consiste en dejar que el mundo funcione con una mínima responsable humana distancia. La tormenta llegó sin avisar como suelen hacerlo las cosas que cambian un pueblo para siempre. Al mediodía, el cielo se apagó en un gris espeso. Al atardecer, las ráfagas golpeaban los pinos con un silbido largo que hacía vibrar las ventanas del pasillo. Harper caminó por la escuela, asegurando puertas, cerrando pestillos, recordando a los niños que esa tarde el recreo sería bajo techo. Mientras recogía un mapa del corredor ecológico, oyó cómo el viento hacía chasquear las tapas de los contenedores del patio trasero, un golpeteo hueco que parecía una conversación en clave Morse. Apuntó mentalmente pasar luego a revisarlos, pero la lluvia se adelantó con una cortina oblicua que borra contornos. A la salida, cuando el edificio quedó en silencio y solo flotaban luces bajas para los guardias, Harper cruzó por el corredor que daba al patio. Alcanzó a ver a través del vidrio empañado una de las tapas mal asentada por la fuerza de una ráfaga. Quiso salir a asegurarla, pero otra sacudida de viento la obligó a retroceder. Mañana a primera hora, se prometió. Cerró la puerta y caminó hacia el estacionamiento entre charcos que parecían espejos rotos. En el auto con el motor al ralentí, miró la cerca trasera apenas visible bajo la lluvia. La idea de volver con una linterna se asomó y se fue. No siempre la valentía es abrir la puerta. A veces es dejarla cerrada. La noche partió la tormenta en dos, un tramo de lluvia persistente y un tramo de pausas engañosas. A las 12:07 a.m., la cámara registró movimiento en el borde del marco. Primero, hojas pegadas a un alambre. Luego, una silueta que cualquier ojo entrenado reconocería incluso en sombras el lobo. Llegó bajo la lluvia con pasos medidos, la cabeza baja, los flancos escurridos de agua. No era cacería lo que traía, era instinto. Olfateó, el aire avanzó hasta los contenedores, empujó con el hombro la tapa que la ráfaga había dejado a medio caer. El metal vibró con un quejido breve. Entonces, ocurrió el sonido que cambió la historia, un maullido, débil, agudo, imposible de confundir aún bajo la lluvia. El lobo se quedó rígido, inclinado hacia el ruido. Giró la cabeza, volvió a oler. El maullido se repitió más bajo, amortiguado por el plástico y la basura. La cámara mostró el hocico del lobo acercándose a la grieta, el vapor de su aliento, hecho fantasma en el aire frío. Empujó con el morro, intentó levantar la tapa desde un ángulo imposible. El metal rebotó, cayó, retrocedió un paso, evaluó el objeto como quien mide a un rival silencioso. Probó con la pata, pero el borde resbaladizo
hizo que resbalara. La lluvia añadió su propio obstáculo, cada intento quedaba en nada al primer golpe de agua. Harper, despierta por costumbre, miraba la transmisión desde la mesa de su cocina. No supo por qué encendió el portátil a esa hora. Tal vez porque las noches tienen memoria. Cuando escuchó el maullido en el audio saturado, el corazón le dio un brinco seco. «No vayas a lastimarte», dijo sin voz al animal que no podía oírla. El lobo cambió de estrategia. Esta vez mordió el borde de la tapa y tiró hacia arriba haciendo palanca con el cuello. El metal cedió 1 centímetro suficiente para que un chorrito oscuro se escurriera. La tapa cayó otra vez con un golpe que asustó al propio lobo, quien retrocedió y alzó las orejas hacia la nada, atento a cualquier amenaza. Nadie acudió. La escuela era un barco a oscuras en un mar de lluvia. El maullido se apagó unos segundos y ese silencio tuvo otra textura, la del miedo que pierde fuerza. El lobo se acercó una tercera vez. Cambió el punto de apoyo, clavó los colmillos en la bisagra, giró la cabeza, empujó con el hombro. El cuerpo entero trabajó como una herramienta. La tapa finalmente se volteó. Un golpe sordo, un chirrido de metal raspando cemento. Del interior, una sombra temblorosa saltó hacia la noche, un gatito diminuto empapado que patinó en el charco y desapareció entre los arbustos como un suspiro vivo. El lobo no lo persiguió, solo lo siguió con la mirada inmóvil hasta que el maullido volvió a sonar, esta vez lejos, esta vez libre. Harper dejó de respirar por un instante. Rebobinó, play, rebobinó otra vez, play. Cuando pudo tomar notas, escribía palabras que no parecían suyas: palanca mordida, oblicua bisagra. Luego, intentó registrar lo que importa a un depredador, soltó un cuerpo más pequeño. No había poesía que no pareciera exceso, ni sobriedad que no supiera a poco. Apagó el volumen para escuchar el silencio real de su casa. Se quedó así con la cara iluminada por el brillo pálido de la pantalla hasta que el lobo sin prisa dio una vuelta alrededor del contenedor, como verificando que nada quedara atrapado, y se fue del mismo modo en que había llegado, respetando el borde de la luz. A la mañana siguiente, el viento había amainado, y la escuela olía a madera mojada y a papeles secándose. Harper llegó temprano con el portátil en la mochila y el pulso apurado. Antes de entrar, revisó el contenedor, la tapa volteada, marcas de dientes en una esquina, pequeños surcos en el barro donde un cuerpo ligero había patinado antes de huir. No quedaban pruebas perfectas, pero sí suficientes. En el despacho del director, conectó el cable al proyector. El hombre cerró la puerta, llamó a 2 maestros a la jefa de seguridad escolar. Nadie habló mientras el video corrió. Nadie interrumpió cuando la tapa golpeó el cemento. Nadie respiró fuerte cuando por un segundo pareció que el lobo seguiría al gato. El silencio posterior no fue vacío. Fue un acuerdo tácito de que las cosas importantes conviene nombrarlas con cuidado. No podemos convertir esto en un espectáculo, dijo el director cuando la imagen se detuvo. No lo es, respondió Harper. Es un hecho, y los hechos, si se callan, se deforman. ¿Quieres enseñarlo a los padres? Quiero enseñárselo a los niños, y a los padres si están dispuestos a mirar antes de opinar. La reunión emergente con padres se organizó esa misma tarde en la biblioteca. La tormenta había dejado en ellos algo de fragilidad. Llegaron con abrigos pesados y el gesto de quien espera explicaciones. Harper habló poco. Presentó el contexto, por qué vuelven los lobos a Colorado, cómo se comporta un macho dispersante, qué prácticas sencillas reducen riesgos. Después reprodujo el video sin adornos ni comentarios. Al terminar, no aplaudió nadie, por fortuna. Las buenas decisiones no necesitan ovaciones. Una madre levantó la mano con voz pequeña. Yo lo vi de noche y me asusté. Ahora veo otra cosa. No sé cómo llamarla, pero no es lo que pensé. Es comportamiento, dijo un abuelo que había sido granjero. A veces hasta nosotros lo tenemos. Un padre de los más combativos en reuniones previas pidió el micrófono. Miró a Harper, miró a la pantalla congelada en la imagen del lobo junto al contenedor abierto. Yo fui quien dijo que necesitábamos un cerco eléctrico. No sé si me equivoqué, dejó la frase flotando, pero sé que esto me obliga a pensar mejor. Propongo que aseguremos mejor la basura y que enseñemos a los niños qué hacer si ven un animal. Y propongo que el video no circule sin contexto. Si sale a redes sin explicación, lo convertirán en lo que no es. Hubo asentimientos, algunos tímidos, algunos firmes. La jefa de seguridad escolar
tomó nota de medidas operativas, horarios de recolección, revisión de tapas, rutas claras de reporte a las autoridades. Harper respiró más hondo que en los últimos días. No era una victoria contra nadie. Era un acuerdo a favor de algo. Cuando la reunión terminó, varios niños que habían venido con sus padres se acercaron al proyector como si quisieran mirar más de cerca el misterio. Uno de bucles oscuros preguntó si el lobo volvería. Harper no prometió nada. A veces vuelven, dijo. A veces solo dejan la posibilidad, y la posibilidad ya es bastante. Esa noche la escuela estaba más luminosa, como si el edificio cargara menos peso. Harper recorrió el patio con una linterna y una calma nueva. Aseguró con sus manos cada pestillo, recogió cualquier resto que el viento hubiera arrojado fuera del lugar. No era una cruzada, ni un ritual, era la práctica diminuta de sostener un acuerdo. Desde algún punto del norte llegó un aullido que se quebró en el aire como un vidrio cantando. No fue largo ni melodramático, fue lo suficiente para recordar que el bosque no es un rumor. Harper inclinó la cabeza, escuchó el eco desaparecer detrás de la cancha y pensó en la palabra convivencia, esa que tantas veces había sonado a consigna vacía y que por primera vez se le antojaba una herramienta concreta del tamaño exacto de una tapa bien cerrada. Cuando llegó a casa, abrió el cuaderno. Escribió sin detenerse: un lobo no salvó a un gato. Un animal respondió a un sonido que pedía alivio. Nosotros vimos lo que quisimos ver. Ahora toca hacer lo que corresponde. Debajo, anotó el plan para la clase especial del lunes, mostrar el video sí, pero también hablar de responsabilidad, de cómo los humanos construimos el problema con basura fácil y titulares apresurados, y de cómo podemos desactivarlo con hábitos simples y paciencia. Antes de dormir, repasó mentalmente la escena por última vez, esta vez sin cámara, la lluvia como telón, el metal como obstáculo, un sonido pequeño pidiendo aire, un cuerpo grande aplicando fuerzas básicas para abrir un borde. Ninguna de esas cosas se explica con leyendas, todas se entienden con atención. Apagó la luz con la certeza de que el clímax no había sido el video sino la mirada que ahora podía sostenerlo. Afuera el viento había dejado de pelear. En algún lugar del bosque, un lobo caminaba lejos de una escuela. Y en algún lugar de esa escuela, un pueblo empezaba a aprender a vivir con lo que teme. Los días posteriores al video se sintieron distintos, como si el aire del pueblo se hubiera llenado de una quietud expectante. Ya nadie hablaba del lobo peligroso, pero tampoco se atrevían a llamarlo de otra forma. Los titulares locales cambiaron de tono el misterio del lobo en la escuela de Colorado. Un depredador con instinto de héroe. La prensa, al igual que los vecinos, no sabía bien qué narrar. Algunos buscaban milagros, otros buscaban escándalos. Harper, en cambio, solo quería equilibrio. Una mañana recibió una llamada de las autoridades de fauna. 2 agentes solicitaron reunirse con ella en la escuela. Llegaron con carpetas insignias discretas y la formalidad de quienes cargan la palabra protocolo como un peso. Revisaron el video, tomaron nota de la ubicación exacta de los contenedores, pidieron copias de las grabaciones y un informe de las fechas. Uno de ellos, un hombre de voz calma, le explicó: no podemos asegurar que el animal esté acostumbrado a los humanos, pero su comportamiento no muestra agresión. Es mejor que no haya comida disponible. Ya cerramos todos los accesos, respondió Harper. Perfecto. Si vuelve, no lo graben de nuevo. Reporten. Queremos evitar que la gente se acerque demasiado. Ella asintió. Entendía las reglas. También entendía que la línea entre observar y entrometerse era delgada. Esa misma tarde, un periodista de Denver intentó entrar a la escuela con una cámara. Quería entrevistar a la maestra del lobo. Harper se negó amablemente. No era su historia, insistió. No quería que se convirtiera en un espectáculo. Aún así, el artículo salió 2 días después con un titular ambiguo: La mujer que habló con un lobo. En cuestión de horas, el teléfono de la escuela se llenó de llamadas. Algunos ofrecían donaciones, otros pedían expulsarla por poner en riesgo a los niños. El director la citó en su despacho. Tenía el periódico doblado sobre el escritorio. «Esto no ayuda», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió ella, «pero tampoco lo provoqué. No dudo de tus intenciones, Harper. Pero hay padres que no quieren que sigas enseñando sobre el tema. Dicen que promueves la convivencia con depredadores». «Promuevo el conocimiento», replicó ella sin elevar la voz.
Si los niños entienden cómo viven los lobos, no los temerán. Y si no los temen, sabrán cómo comportarse. Eso también es seguridad. Hubo un silencio que pesó más que cualquier argumento. El director se frotó la frente y suspiró. Tienes razón, pero necesito que mantengamos todo bajo control. La junta escolar vendrá el viernes. Estaré lista, dijo Harper, aunque no sabía cómo. Esa semana, el ambiente en el aula cambió. Algunos padres habían prohibido a sus hijos hablar del lobo. Los niños que antes preguntaban con entusiasmo, ahora guardaban silencio. Harper lo sintió como un retroceso, así que ideó un proyecto, una exposición llamada Vecinos del Bosque. No mencionó al lobo al principio. Pidió a los alumnos que dibujaran animales que viven cerca de la ciudad: zorros, ciervos, búhos, mapaches. Cuando terminaron, ella añadió uno más en la pizarra, un lobo gris. Nadie se rió, nadie se asustó. También es nuestro vecino, dijo suavemente. Y como cualquier vecino, solo necesita que respetemos su espacio. El viernes llegó, y con él la junta escolar. Padres, autoridades, representantes locales y los 2 agentes de fauna llenaron la biblioteca. Harper había preparado una presentación sencilla, sin adorno, sin dramatismo. Mostró mapas, estadísticas, fragmentos de audio de aullidos y un extracto del video donde el lobo liberaba al gato. Este no es un cuento, dijo al final. Es una oportunidad para enseñar empatía y responsabilidad. No necesitamos convertirlo en un símbolo ni en un enemigo. Solo aprender a convivir con lo que está regresando al lugar que siempre fue suyo. Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, uno de los agentes de fauna intervino. Lo que la maestra dice es correcto. Los lobos se están volviendo a Colorado. No podemos detener la naturaleza, pero podemos adaptarnos. El miedo no es una estrategia. La educación sí. Las palabras resonaron como una sentencia tranquila. El director asintió, los padres bajaron la guardia y la tensión que había dominado el pueblo durante semanas empezó a disiparse. Acordaron medidas claras, horarios fijos de basura, carteles informativos sobre fauna local, talleres escolares sobre convivencia ambiental. Harper ofreció dirigirlos sin cobrar nada. Esa noche de regreso a casa, sintió una calma nueva. La luna colgaba sobre las montañas como un farol lejano. Por primera vez, en mucho tiempo, el bosque no le parecía un límite sino un compañero silencioso. Abrió la ventana, respiró el aire frío y pensó en lo que había aprendido, que a veces proteger a alguien significa también proteger su reputación, que no basta con evitar el miedo, hay que reemplazarlo con comprensión. Días después, mientras preparaba materiales para el taller, encontró una carta en su escritorio. No tenía firma, solo la letra apretada de un niño: gracias por no dejar que lo lastimen. Si vuelve, quiero que sepa que no le tenemos miedo. Harper la guardó entre las páginas de su cuaderno, justo al lado de aquella anotación de su padre. Acompaña con tu no interferencia. Sonrió. Había cumplido esa frase sin siquiera buscarlo. El siguiente fin de semana, el bosque se cubrió de nieve. No hubo nuevas huellas cerca de la escuela, solo rastros pequeños de zorros y pájaros. El lobo se había ido, o tal vez nunca estuvo tan cerca como creyeron. Pero algo sí había cambiado ahora. Los niños sabían leer el suelo sin temer lo que contaban las marcas. Harper caminó por el sendero detrás del edificio y se detuvo frente a la cerca. La tocó con la palma abierta, como si saludara a una presencia invisible. «Estamos aprendiendo», susurró, y el viento, ese mensajero imparcial entre el bosque y la ciudad, pareció responderle con un suspiro largo tibio que se mezcló con el crujido distante de la nieve bajo un paso que ya no necesitaba probar su inocencia. El invierno llegó sin aviso, con una nevada que silenció el valle entero. La escuela parecía dormida bajo una capa blanca, el sonido de los niños amortiguado por el aire frío. Las montañas que antes marcaban el horizonte ahora se fundían con las nubes. Todo era calma, y en esa calma Harper notó una ausencia. No había nuevas huellas alrededor del patio, ni sombras grabadas por la cámara. El lobo no volvió. Al principio creyó que sería temporal. Cada mañana, al cruzar el pasillo de las ventanas grandes, buscaba en el borde del bosque algún indicio. Una marca, un rastro, un eco. Nada. Solo nieve. La rutina regresó a su ritmo habitual. Los padres dejaban a sus hijos sin prisa, los maestros charlaban sobre exámenes y meriendas, y aquel video que había movido tanto, se convirtió en una anécdota que el pueblo empezaba a guardar en su archivo de cosas curiosas que pasaron una vez.
Pero Harper no podía dejarlo ir tan fácil. No porque quisiera que el lobo volviera, sino porque sentía que aún le debía algo una despedida. Una tarde, al terminar las clases, decidió caminar hacia el límite del bosque. Llevaba una bufanda gruesa y una pequeña linterna en el bolsillo, aunque la luz del atardecer aún se filtraba entre los pinos. La nieve crujía bajo sus botas cada paso, resonando como una conversación con la tierra. A medida que se internaba el aire, olía distinto, húmedo, más limpio, como si el mundo allá dentro respirara otro idioma. Encontró las huellas viejas, casi borradas por el tiempo. Siguió el rastro con la paciencia de quien busca una respuesta más emocional que real. Llegó hasta un claro donde los árboles formaban una media luna natural. Allí, el viento soplaba suave levantando copos que brillaban como polvo de cristal. Harper se detuvo. «Si sigues vivo, espero que hayas encontrado tu manada», murmuró. No era una plegaria ni un deseo. Era una promesa, la de no olvidar. El viento cambió de dirección. Un sonido leve, un crujido distante, la hizo girar. Nada. Pero durante unos segundos juró escuchar algo parecido a un aullido suave profundo, como si la nieve misma respirara. No supo si fue real o un recuerdo. Cerró los ojos y lo dejó pasar. Cuando regresó, el sol se escondía detrás del edificio de la escuela. Los niños ya se habían ido, pero en el aula de ciencias aún colgaban los carteles del proyecto Vecinos del Bosque. En el centro, el dibujo del lobo y el gato seguía intacto. Harper lo observó con una sonrisa que mezclaba orgullo y nostalgia. En ese momento, comprendió que el cambio ya no dependía de la presencia del animal, sino de la memoria que había dejado. Esa noche, mientras preparaba material para el nuevo semestre, recibió un correo del agente de fauna. Le informaban que habían identificado al lobo gracias a una cámara del Parque Nacional. Estaba vivo sano y moviéndose hacia el norte rumbo a un territorio donde podrían aceptar su presencia sin conflicto. Harper leyó la frase varias veces en movimiento hacia el norte. Sintió alivio, pero también un pequeño vacío como quien se despide de algo que ya forma parte de sí. Al día siguiente, decidió compartir la noticia con sus alumnos. Cuando les contó que el lobo estaba bien y que había encontrado un nuevo hogar, los niños aplaudieron con una alegría pura sin drama. Entonces no era un monstruo, dijo uno, era solo alguien que estaba de paso. Harper asintió, y nosotros tuvimos la suerte de verlo pasar. En los días siguientes, algo cambió en la atmósfera del pueblo. Los vecinos empezaron a hablar de los animales del bosque con respeto. Algunos dejaron comida para aves, otros comenzaron a separar los desechos con más cuidado. El miedo se había transformado en curiosidad. En la puerta de la escuela, una madre que antes había pedido la captura del lobo, le entregó a Harper una taza de café caliente. «Tenías razón», le dijo. «A veces solo necesitamos aprender antes de juzgar». Cuando llegó el último día de clases, antes de Navidad, la escuela organizó una pequeña ceremonia. Los niños cantaron canciones sobre el invierno y colocaron dibujos de animales en un mural. Al final, uno de ellos, un chico de cabello rojizo, levantó un cartel que decía: «No todos los héroes tienen capa, algunos tienen colmillos». Los adultos rieron, pero Harper sintió un nudo en la garganta. No era humor, era gratitud disfrazada de broma. Al caer la tarde, cuando todos se fueron, se quedó sola en el aula. Fuera la nieve, seguía cayendo con lentitud. Encendió la cámara una última vez y grabó un mensaje corto no para publicar, sino para sí misma. A veces las lecciones más grandes no están en los libros, están en lo que decidimos no temer. Hoy este lugar ya no tiene miedo, y eso quizás sea suficiente. Apagó la cámara, guardó el archivo y salió. En el camino a casa, el viento soplaba desde el norte trayendo el aroma del bosque y algo más, la sensación de que todo había cerrado su ciclo. Miró el horizonte y pensó que aunque no lo vería de nuevo, el lobo seguiría existiendo en las historias que los niños contarían. Y esas historias, cuando crecen en mentes jóvenes, son semillas que el tiempo convierte en respeto. Esa noche, antes de dormir, Harper dejó su cuaderno abierto sobre la mesa. En la última página escribió: «No era mi deber mantenerlo aquí, era mi deber dejar que se fuera sin miedo». Luego apagó la luz. Desde el bosque, un eco lejano pareció responderle un aullido, bajo casi humano, que se desvaneció en la nieve como un adiós que no necesitaba palabras. La primavera llegó con su manera discreta de curar las cosas.
La nieve se derritió en silencio y de los márgenes de los caminos brotaron pequeñas flores amarillas que parecían anunciar un nuevo ciclo. En la escuela, los niños corrían de nuevo por el patio sin mirar de reojo hacia el bosque. Las risas habían vuelto al aire, pero esta vez con un matiz distinto, como si el lugar respirara más tranquilo. Harper lo notó la primera mañana en que el sol entró por las ventanas y ya no sintió la necesidad de revisar las cámaras. Había pasado el invierno más largo de su vida y sin embargo en ese momento comprendió que todo lo ocurrido había sido necesario para llegar hasta allí. En el aula, el proyecto Vecinos del Bosque había crecido más allá de lo que imaginó. Los niños no solo dibujaban animales, ahora investigaban, hacían maquetas, creaban pequeños cuentos ilustrados sobre la vida salvaje. Algunos incluso llevaron a sus padres a las presentaciones orgullosos de enseñarles qué habían aprendido. Los lobos ayudan al bosque porque controlan a los ciervos, explicaba una niña, señalando un cartel lleno de colores. Así las plantas crecen y los pájaros tienen más semillas. Los adultos escuchaban en silencio, sorprendidos por la naturalidad con la que sus hijos hablaban de equilibrio y respeto. El miedo había cambiado de casa y nadie parecía querer invitarlo de nuevo. El director, que al principio había temido la controversia, comenzó a apoyar las iniciativas de Harper. Permitió que la escuela organizara un pequeño día de la naturaleza con invitados del parque estatal. Los guardabosques llevaron huellas moldeadas, plumas, huesos y cámaras trampa para mostrar cómo se estudian los animales sin dañarlos. Uno de ellos, el mismo agente que había visitado a Harper durante la crisis, habló con los niños. Cuando comprendemos a los lobos, también aprendemos algo sobre nosotros. Ellos no cazan por maldad ni se acercan por desafío. Solo buscan sobrevivir, igual que nosotros. La frase quedó suspendida en el aire como un hilo invisible que unía a todos los presentes. Harper observaba desde el fondo del salón. Ya no necesitaba intervenir. Su papel se había reducido al de guía silenciosa y eso le bastaba. Veía cómo los niños explicaban a los visitantes lo que sabían, cómo respondían preguntas con argumentos que semanas atrás habrían parecido imposibles para su edad. Cada respuesta era un paso lejos del miedo, un gesto hacia la empatía. En el pueblo, el cambio también se notaba. Los vecinos empezaron a usar contenedores seguros y a dejar espacio libre en las rutas donde cruzaban los animales. Las conversaciones en el mercado ya no giraban en torno al peligro, sino a la curiosidad. Anoche oí un aullido, decía alguien, y otro respondía con interés, no con alarma. Algunos padres incluso acompañaron a sus hijos a caminatas educativas por los senderos del parque. Harper sonreía al ver cómo el mismo sonido que antes provocaba pánico, ahora generaba fascinación. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba materiales en la escuela, un niño golpeó suavemente la puerta del aula. Traía un dibujo en la mano, un lobo bajo un cielo estrellado, con la escuela al fondo y un grupo de niños observando desde lejos. En la esquina había escrito con letra temblorosa: «Gracias por enseñarnos que mirar no siempre es tener miedo». Harper lo colgó en la pared junto al mural principal. No dijo nada. No hacía falta. Esa noche, al volver a casa, encendió la radio. En las noticias, mencionaron que una pequeña población de lobos había sido avistada en el norte del estado. Se habían adaptado bien, alejándose de las zonas urbanas. Harper bajó el volumen y se quedó escuchando el murmullo del viento entre los árboles. No necesitaba saber si el lobo de la escuela estaba entre ellos. Prefería pensar que sí, pero en el fondo entendía que la historia no necesitaba comprobarse para ser real. Pasaron los meses y la escuela se transformó en un pequeño ejemplo para otros distritos. Llegaban correos de maestros de distintos lugares pidiendo materiales del proyecto. Harper respondía uno a uno compartiendo lo aprendido, como hablar de fauna sin romantizarla, cómo enseñar respeto sin miedo. Lo hacía con paciencia, con la serenidad de quien sabe que los grandes cambios comienzan con gestos pequeños. Una tarde de finales de abril, mientras caminaba por el sendero detrás de la escuela, se detuvo frente a la vieja cerca. La hierba empezaba a cubrirla y entre las raíces aún se distinguían algunos restos de barro seco con forma de huella. No estaba segura si eran del lobo o de otro animal, pero no importaba. Aquel lugar ya no era un punto de alarma, sino de memoria. Respiró hondo y se quedó allí unos minutos dejando que el viento moviera su cabello. En el aire flotaba la sensación de un ciclo cerrado.
Cuando regresó al edificio, los niños estaban terminando un mural nuevo. En el centro, pintaron la escuela rodeada de árboles y en el horizonte la silueta de un lobo caminando hacia las montañas. Ningún adulto les había dicho qué dibujar. Fue idea de ellos. Harper se acercó y les preguntó por qué lo pintaron alejándose. Uno de los pequeños respondió sin mirar atrás, porque ya sabe que estamos bien. Esa respuesta le bastó para entenderlo todo. El lobo ya no era solo un recuerdo. Era un símbolo silencioso de crecimiento. Había cumplido su papel y se había ido como hacen todas las cosas que enseñan sin necesidad de quedarse. Al final del día, cuando el sol doró los cristales del aula, Harper se sentó junto a la ventana. Afuera el bosque se teñía de naranja y los pájaros cruzaban el cielo en grupos dispersos. Cerró los ojos y escuchó. Entre el canto de las ramas y el rumor del viento, creyó oír un eco familiar, un aullido lejano que no buscaba atención sino continuidad. Sonrió, no para ella, sino para lo invisible. El pueblo había cambiado, los niños habían aprendido, y ella había entendido algo que ningún libro de biología enseña, que educarnos siempre es hablar. A veces es callar y observar. Y en ese silencio compartido, entre la escuela y el bosque, Harper sintió por fin que todo había encontrado su lugar. El sol del final de curso caía oblicuo sobre los techos de la escuela y todo parecía suspendido en una calma nueva. Las risas de los niños se confundían con el rumor de las hojas. El mundo seguía igual, pero algo esencial había cambiado. Harper lo sentía cada vez que cruzaba el patio, el miedo se había ido y en su lugar quedaba una forma suave de respeto. El lobo ya no estaba, pero su paso había dejado una huella que no se borraría con la lluvia. Esa tarde, mientras ordenaba los últimos trabajos del año, abrió su cuaderno y releyó las notas de aquellos días caóticos. Las páginas parecían pertenecer a otra persona. La incertidumbre, la preocupación, la mezcla de temor y fascinación. Al llegar a la última hoja donde había escrito, no era mi deber mantenerlo aquí, era mi deber dejar que se fuera sin miedo, comprendió que no solo hablaba del lobo, hablaba de los niños del pueblo, incluso de sí misma. A veces enseñar es soltar, dejar que otros encuentren su propio equilibrio. Encendió la cámara de video por costumbre y grabó un mensaje para sus alumnos, aunque sabía que probablemente nunca lo mostraría en clase. Durante un tiempo todos creímos que el lobo era un peligro, dijo con voz baja. Pero el peligro no era él, era nuestra manera de mirar. Lo desconocido siempre asusta hasta que decidimos aprender su idioma. Y cuando lo hacemos, descubrimos que el miedo no protege, solo divide. Lo que protege de verdad es la comprensión. Guardó silencio unos segundos. Desde la ventana, el bosque parecía moverse con una respiración lenta. Este lugar cambió porque todos ustedes se atrevieron a mirar diferente. No necesitamos héroes que maten monstruos. Necesitamos ojos que se atrevan a ver lo real. Apagó la cámara. En el aula vacía, solo quedaban el eco de sus palabras y el olor a tiza. Salió al patio, se sentó en el columpio que usaban los niños más pequeños y miró el horizonte. La luz del atardecer hacía brillar las montañas como si el día se despidiera con gratitud. Pensó en el lobo allá lejos, quizá corriendo entre los árboles del norte, y sonrió. En su mente, el mensaje final se formó con la claridad de una lección escrita en la pizarra invisible del corazón. La educación no es solo enseñar lo que sabemos, sino atrevernos a comprender lo que tememos. Cuando enseñamos respeto, no solo salvamos animales, también salvamos la parte de nosotros que sigue siendo humana. Se levantó despacio, cerró la reja del patio y caminó hacia casa. Detrás de ella, el viento levantó una ráfaga de polvo y hojas que bailaron en el aire unos segundos antes de caer. Fue un gesto pequeño, pero Harper lo sintió como una despedida amable, el lenguaje de un mundo que por fin aprendía a convivir. Esa noche, antes de dormir, escribió la última línea de su diario: el miedo separa, el conocimiento une, y cada historia contada con verdad es un puente entre ambos. Apagó la lámpara dejando el cuaderno abierto como una promesa sin punto final. Afuera el bosque respiraba tranquilo. Tal vez muy lejos, una silueta gris cruzaba el valle iluminado por la luna. No hacía falta verlo, bastaba saber que existía.